Yo estoy respetuoso, pero son un atajo de ineptos todos, ¿vale? Ineptos en Europa por utilizar el IVA como mecanismo de incentivo a los autónomos, que es el peor impuesto que pueden haber utilizado para esto, por muchas razones, Y creo que Álvaro hoy lo traes para comentarlo, es el tema del IVA en España, que hay un... Ah, hostia, hay buenas... Bueno, a ver, todavía no están materializadas, porque esto lleva mucho tiempo, pero parece que se va a implantar una medida en España que cuando leí el titular digo, joder, no me lo puedo creer, ¿sabes? Me froté los ojos. A los pequeños autónomos, a los pequeños empresarios, les iban a, digamos, exonerar de tener que pagar IVA. Y digo, no puede ser. O sea, esto... Cuando dices pagar IVA, recoger IVA, o sea, poner IVA en sus productos. Sí. O sea, y no presentar las trimestrales ni nada. Y digo, nada, esto el periodista se ha enterado mal. Y me entré a leerlo y no, efectivamente. Pero no es que sea una medida que venga necesariamente del gobierno que hay ahora, sino que es una medida que viene de Europa. Entonces, os cuento. Veréis muchos titulares ahora que parece que se va, digamos que no va a ser necesario que los autónomos presenten liquidaciones de IVA ni pongan IVA en sus productos si facturan menos de 85.000 euros. Eso es lo que os vais a encontrar en los titulares. Pero espera. Si yo, por ejemplo, tengo ahora mismo una tienda, un e-commerce, ¿puedo poner productos sin IVA? Según esto, sí. Si eres autónomo. Claro, Aún no, ¿eh? Aún no. Ya, pero que de repente va a haber alguien y dice, vale, tú cobras menos de 80.000 euros porque tienes esto sin IVA. O sea, que va a haber diferencias. Sí. No, claro, tú puedes Pero decidir, si tú vendes tu producto, tu camiseta vale 10 euros, tú hasta ahora en la tienda la ponías a 12,10, el 21% más de IVA. Ahora con esto, si tú entras dentro de ese régimen especial porque facturas menos de 85.000 euros, hay más requisitos que aparecerán, tú decides si dices, vale, yo ya no tengo que pagar IVA. Entonces, antes actuabas de decir, vale, yo cobro al cliente 12 euros, 2 euros son para el Estado en forma de IVA que cada trimestre tenía que presentarlo y 10 me los quedo yo. Ahora tú decides. No tienes que presentar nada al Estado y tú decides si la dejas a 12 y te quedas tú con los 12 o si la dejas a 10 y entonces, digamos, tienes un precio más competitivo frente a otros que vendan la misma camiseta pero que tengan que poner IVA. ¿Esto qué? Rarete, ¿no? A ver, esto es un tema que solo sirve cuando estás empezando. O sea, 85.000 euros va a haber de gente facturación. Que va a querer cosas raras y... Sí. No, porque eso lo aplica a autónomos. O sea, el régimen con las pequeñas empresas no es un poco más difuso. Pero Vale. os cuento de dónde viene esto. Esto viene no de una ley que sea española, sino de una directiva europea. ¿Vale? La Unión Europea tiene dos maneras de legislación directa. Bueno, hay tres. Una sería tratado internacional, pero digamos que hay dos. Una es el reglamento europeo y otra es la directiva. El reglamento es como si la Unión Europea saca una ley y es de inmediata aplicación en España. O sea, si ahí pone que a partir de mañana los autónomos con menos de 85.000 euros de facturación no pagan IVA y empieza a aplicar desde el día siguiente. La otra forma de regulación de la Unión Europea es la directiva. Y la directiva lo que hacen es sacan unas normas que son como unas guías y le dicen a todos los Estados miembros de la Unión Europea, oye, tenéis 3 años, 4 años, 5 años para, dentro de estas guías y dentro de este margen que os damos, saquéis una ley específica de vuestro país que vaya en esta dirección, aquí tenéis el margen, y que la pongáis en práctica. Y esto es lo que ha ocurrido con esto. Esto es una directiva que venía para todos los países, es del año 2020 que llevamos con eso, y desde el año 2020 España ha tenido tiempo para poner en marcha esta medida que, joder, ayuda muchísimo a las empresas, sobre todo cuando estás empezando. Cuando estás empezando como autónomo, toda la burocracia de hacer las trimestrales. De IRPF tendrás que seguir haciéndolas, pero las de IVA, quitarte eso, ver qué parte del IVA era deducible, qué parte no. Como estés en algún sector que encima el IVA sea diferente, encima tienes prorrata, con lo cual eso es una movida de la hostia a la hora de calcularlo. Tienes que ir a una gestoría para que te tramite todo eso, que te cobra y que es otro impuesto adicional, y es justamente palos en la rueda cuando estás empezando. Entonces, que quiten esto es muy bueno. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, la directiva estaba ahí y España no estaba haciendo la ley. Entonces, hay doctrina ya europea que dice, vale, cuando pasa el plazo, si no, entonces la propia directiva entra en aplicación y en aplicación directa. Pero es bastante difuso el cómo está redactado la propia directiva. Y yo me la he intentado leer, es ultra complicado. Es decir, han tenido 4 años para hacer esto, no lo han hecho, entonces entra directamente la ley desde Europa. La directiva
es de aplicación. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que no es una ley que esté pensada para ser de aplicación, porque estos 85.000 euros que salen en todos los titulares, la directiva dice que cada estado debe regular cómo es el importe de la franquicia, digamos. O sea, la franquicia es la parte que te perdonan de hacer de IVA, esos 85.000 euros. Lo puede modular cada país en función de los diferentes sectores, en función del tamaño de empresa. España puede decidir que sean 40.000 euros. Pero tienen que hacer una ley para ello. Claro, pero aquí el autónomo podría decir, oye, yo no aplico IVA porque la directiva lo dice y tú estás obligado a transponerla y no lo has hecho en el plazo que te habían indicado. Con lo cual, tu ley de tu país va en contra de lo que marca la directiva, ¿vale? Entonces aquí yo quiero hablar, y hoy estoy respetuoso, pero son un atajo de ineptos todos, ¿vale? Ineptos en Europa por utilizar el IVA como mecanismo de incentivo a los autónomos, que es el peor impuesto que pueden haber utilizado para esto, por muchas razones. Porque si yo vendo camisetas y tú vendes camisetas, las mías son más baratas que las tuyas por un efecto impositivo. Con lo cual, distorsiona el mercado, va en contra de los principios básicos del propio impuesto. Con lo cual, ineptos desde Europa por esto, ¿vale? Imagino que lo habrán hecho pues los genios de siempre, ¿no? Y luego ineptos, inútiles, ineficientes y absolutamente incompetentes aquellos que llevan 4 años, que un plazo de 4 años para transponer un régimen especial es un plazo no generoso, no, lo siguiente, y no han sido capaces de hacerlo. O sea, hay que ser inepto, inútil e incompetente, y tendrían que irse a la puta calle. Cualquier persona en el sector privado que le pasa eso, se va a la puta calle, pero aquí no. Aquí nadie se va a la puta calle. Esto, la cosa es que pasa mucho más de lo que llega a los ciudadanos. O sea, de que España particularmente incumple muchos plazos de directivas, y no sé si fue de hecho el causante de que se llevase a juicio, como dice Marc, alguna de estas y justamente dijesen, vale, las directivas a partir de ahora van a ser de aplicación inmediata, porque no eran originalmente en la Unión Europea, no eran de aplicación inmediata. Pero al final ha ocurrido esto. Imagínate que, vale, han pasado los 4 años. Entonces, la ley española que te obliga a presentar IVA con menos de 85.000 euros, dice, hostia, esto va en contra de la directiva. Entonces, con otra ley, alguien dijo, vale, pues no pago IVA. Entonces Hacienda le sancionó y entonces fue a reclamarlo en judicatura y fue a juicio, recurrió hasta llegar a Europa. Y entonces, al cabo de 8 años, te han dicho, vale, sí, tenías razón, es que esto tal. Pero claro, ya te has comido todo ese plazo. España no solo son incompetentes en esto, sino que a veces se publica una directiva, tienen que modificar la ley y lo hacen mal. Entonces, como lo hacen mal y perjudican al contribuyente español, el contribuyente español lleva a la justicia europea a España y le gana. Y España tiene que pagarle al contribuyente afectado y a todos los demás con intereses de demora, bla, 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 bla. ¿Y eso sabes quién lo paga? No el incompetente inepto que lo ha hecho tarde y mal, sino tú, todos los que pagamos impuestos en España, que pagamos impuestos en España cuando bajamos y pagamos el IVA, ¿vale? Estos son los que pagan el pato. Y en cambio, el incompetente, inepto, ese no. Ese sigue ahí, en su puestecito, con su renta y pues con cada vez más derechos porque tiene más antigüedad. Pero yo no creo que sea ni culpa del pobre incompetente. O sea, al final son temas de incentivos. Esto, por ejemplo, se ha hecho como viral el Chocas hablando de un clip del Bastos que hablaba de tú cuando juegas una partida de póker, si no pones dinero en la mesa, habéis jugado alguna vez al póker, ¿no? Sí, claro. ¿Habéis jugado sin dinero? Sí. Es un juego completamente distinto al póker con dinero y el póker sin dinero. Uh-huh. El póker sin dinero haces cualquier tipo de locura. O sea, haces all-in todo el rato, te da igual. No tiene ni sentido el póker sin dinero. Es como el Monopoly este del que hablábamos antes. Exacto. el de la comunista. Totalmente. Que creo el juego más vendido del mundo. Pero lo que tengo que decir es, vale, sí, no tiene incentivos, ¿vale? Ok, no tienes incentivos. ¿Que les da igual? Pero ¿Qué más coño, da? No eres es un dinero. servidor público, tío. ¿Les Eres da un igual? tío que tienes que trabajar para el Estado. O sea, qué honor. Si es que cuando me dicen, Marc, tú con los funcionarios, no. Yo respeto a la función pública como el que más. Y precisamente por ese respeto que le proceso a la función pública, me molesta profundamente cuando hay gente en la función pública para aprovecharse de las ventajas y no dar el callo porque son un atajo de vagos. Pero, esos me molestan. O sea, yo comprendo completamente lo que dices, pero a mí me gusta ver sin juicio lo que está pasando. Y yo entiendo incluso al que empieza como con lo que tú dices, con esa admiración por el sector público, por querer dar lo máximo, llega un punto en el que llegas y ves que empiezan a contratar a más gente y de 10 personas hay 2 o 3 que son muy vagos. Y esas personas llegan tarde, se hacen el café, no dan un palo al agua y tú dices, tío, soy el pringado aquí que está cumpliendo y me estoy partiendo el lomo, pues yo también voy a empezar a hacer un poco peor. Porque es normal. lo malo se pega, pero aquí lo que hay que hacer es decir, tú eres un funcionario público, ¿verdad? ¿Te crees que tienes derecho de por vida a trabajar aquí al ritmo que te dé la gana? Pues no. Pero, o sea, no, la protección... Y poder sacar gente. La protección absoluta de inviolabilidad de un funcionario no puede ser. O sea, ¿alguien no ha puesto encima de la mesa el tema de que el sistema
es perversísimo, de que no Absolutamente. puedes despedir a un funcionario, de que esto se va a hacer grande y grande y grande y grande y grande. ¿Dónde está el fin? Pero este no es el problema de esto, de todas formas, porque esto ya es cuando la función pública ya entronca con los cargos electos y esto es un problema político, porque Sí, claro. lo que ocurre con la mayor parte de directivas es que esto se traduce en un problema político. ¿Por qué? Porque tú tienes que hacer una ley para hacer esto, pero en esa ley no va a ser una ley solo para hacer esto. Vas a aprovechar y vas a decir, hostia, es que es una ley de reforma fiscal, entonces voy a meter las cosas de la directiva y otras mierdas que también quiero hacer porque llevo en mi agenda. Entonces, claro, entras ya en una negociación política con el resto de partidos políticos y ya no es solo de, oye, que tenemos que presentar los deberes, que se nos acaba el plazo. Es aprovecho esto porque te voy a meter todas estas cosas y te voy a decir, no, es que tenemos que hacerlo porque viene Europa. Y entonces el adversario político dice, no, a ver, lo de Europa es esto, pero esto otro es una cosa que te estás sacando tú de la manga. Y entonces ya entras en discusión y como no hay consecuencias si no se hace, pues se va dejando. Y entonces el problema con esto es que, claro, ahora al ciudadano le genera una inseguridad brutal, porque ya están las asociaciones de autónomos diciendo, oye, que no está tan claro que a partir de 2025 esto entre en vigor, porque no sabemos cómo va a entrar en vigor. O sea, cuando llegue el trimestre vas a tener que volver a presentar el IVA, porque no hay ningún reglamento específico de la agencia tributaria que te diga qué es lo que tienes que hacer. Porque les dan absolutamente igual los autónomos. Les da igual. Claro, no, Les da pero igual. eso por descontado. Entonces, al final es muy complicado el hecho de funcionar así. Y es una medida que en origen no es mala. Pero bueno, pues no está desde luego, no está bien ejecutada. No se sabe qué pasa entonces con el IVA soportado. Porque claro, si tú no metes IVA en las cosas que vendes, no repercutes IVA, entonces tampoco te puedes deducir el IVA de las cosas que compres. Pero esa parte de IVA entonces te la metes como gasto también en el IRPF o no. Eso te lo tiene que poner una norma específica, porque si no, eso está fuera. Por eso el IVA no es el impuesto para ayudar a los autónomos, es otro. Es una transferencia directa, es una reducción del tipo impositivo de IRPF, pero el IVA es el peor impuesto para ayudar a los autónomos. Y el gasto fijo del autónomo, si lo acaban de subir, ¿por qué no bajan eso? Es absurdo. Es No, absurdo. el IVA es neutro, se supone, para la empresa. Entonces, es lo que dice Mark. No, Pero no es- de hecho, no es en neutro, IVA. o sea, tú puedes hacer un marketing a un menor precio que el otro. Claro. No, pero digo, Con desde esto. el punto de vista del empresario, Sí. debería ser neutro porque estás Sí. comprando y tal. Pero la cosa es que si quieres ayudar con el IVA, que es como dice Mark, el peor impuesto, la mejor medida yo creo que es creo que fue Isabel Díaz Ayuso la que lo sugirió, pero bueno, mucha gente lo ha sugerido, que es no hagas a los autónomos o pequeños empresarios adelantar el IVA de facturas que todavía no has cobrado, pero sí que has facturado. Es una locura. Porque eso es de no entender bien cómo van los flujos de caja y cuándo devengas un ingreso y cuándo efectivamente lo cobras. Es de que el tío que hace esta norma no ha tenido un negocio en su vida. Entonces, como no lo conoce, pues escucha campanas y regula campanas.